Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a esto que es Ecclesia Box, la voz de la Reforma, una semana más, un programa más y hoy tenemos el lujo de volver a tener como invitado a nuestro hermano Raúl ¿Qué tal, mi hermano? Guardado. Bendiciones. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, gusto de verte, gusto de estar aquí con Igualmente. producción. Un saludo muy grande y Estoy, bendecido. estábamos en los temas ahorita antes de empezar el Sí, programa, ¿no? hombre, con ganas de seguir Con ganas de platicando. seguir ya con un Si cafecito no ahí, pero... grabemos aquí una botanita y Sí, ¿no? Hubiéramos prendido la cámara ahí, ¿no? ya sé, nos funan. No, esos ni cristianos parecen. Ya sé. No, pero no de lo que ustedes se imaginan, sino de algunos temas que se escapan de lo que normalmente se puede enseñar en la iglesia. Pero estamos contentos, agradecidos de tener a nuestro hermano Raúl, estar aquí otra vez reunidos para hacer Ecclesia Box. La verdad es que habían sido semanas un poquito complicadas de tiempo, muy atareadas, no nos había dado la oportunidad de poder reunirnos a hacer contenido que ya lo estábamos deseando. Claro. Y pues hoy traemos un tema, la verdad que es un tema muy enriquecedor para la iglesia. Escogimos un tema de cristología el día de hoy. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de la unión hipostática. Así es. La unión hipostática en su contexto ortodoxo y también en las posturas hasta heréticas que incluso el día de hoy pueden ser todavía enseñadas dentro de las iglesias, ¿no? Entonces es el tema que vamos a abordar hoy. Váyase por su libretita, ponga mucha atención porque sin duda vamos a traer muchos datos que le van a servir para su crecimiento y para enseñar a otros también a que si están en algún error, pues ayudarlos a salir del error. Entonces, en sí, sería el primer tema, en definición. ¿Qué es la unión hipostática, hermano? Te la dejo a ti totalmente. Ay, Dios. Muy bien, la unión hipostática se resume como es la explicación humana ante cómo es que dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, están incorporadas o están presentes en la persona de Cristo, en una sola persona. Partiendo primero definiendo que todos los seres humanos tenemos una naturaleza, que es la naturaleza humana prácticamente, Claro. ¿sí? Cosa que a Cristo lo hace pues una persona totalmente diferente a nosotros en el aspecto de que Él posee dos naturalezas, ¿no? Entonces la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cosa que si queremos llegar hasta filosofar o querer profundizar a querer desmantelar así hebra por hebra este concepto, nos quedaríamos muy cortos porque al fin de cuentas pues nuestra mente es muy limitada, ¿no? Sí, Para sí, esta obra magnífica, ¿no? Pero hay declaraciones que ahorita las vamos a ver que permiten identificar lo que es la unión hipostática, caer en los extremos heréticos, ¿no? Que también lo vamos a abordar el día de hoy. Así es, así es. Y abordando este misterio, porque para Sí, empezar es tenemos que decirlo como es, ¿no? Es un misterio. Cuán grande misterio es de la Biblia, ¿no? Que Dios, siendo Dios, dice que se despoja de sí mismo y se hace semejante a uno de nosotros tomando carne, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, tenemos que entender que sí, Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Claro. Y que la humana es completamente humana. Claro. Totalmente. Ahora, aquí pudiéramos entrar, que quizás a un tema en el que no nos vamos a meter hoy, pero pudiera ser este tema de la dicotomía y la tricotomía, perdón. De que si la naturaleza humana es cuerpo, alma, espíritu o cuerpo y alma, ¿no? Que sería un tema. Ahora, quizás esto sí pueda entrar en la cristología porque a lo mejor nos vamos más adelante en ese tema de que cómo estaba compuesta la humanidad de Cristo y cuáles eran las funciones, así como en nosotros, ¿no? La función del alma, la función del cuerpo, la función del espíritu y en el caso del Señor, la función aún más de la divinidad incorporada a esta naturaleza humana. Pero para no hacernos tantas bolas, ¿no? Se dice hoy en día que está sonando un auto, una alarma auto, ya. Sí, claro. el chillón. Bien, entonces, una de las definiciones fundamentales fue en el Concilio de Calcedonia, Claro. año 451, donde se define la hipóstasis de Cristo. Y me llama la atención mucho la definición como tal, donde dice como tal, vera homo, vera Deus. Verdadero hombre, verdadero Dios. Ahora,
que quizás aquí surge quizás la primera enseñanza no del todo correcta dentro de la iglesia, que esa típica enseñanza de Cristo es 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué opinas de eso? Ok, a mí me ha tocado abordar este punto en clase y les digo a los hermanos, a ver, si tú dices que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, pues estás hablando de una persona que tiene un 200%, Exacto. ¿sí? En suma matemática básica. Entonces 200%, lo cual si vemos que una persona es un 100%, esto se reduciría en un 50-50, Claro. cosa que no terminaría de acuerdo o coincidiendo con que es completamente Dios y completamente hombre. Los términos más acertados o más correctos de utilizar sería que es, de hecho yo utilizo varios ejemplos, que es completamente Dios, completamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y que es hay otros términos. Sí. Pero que Sí, claro. también tiene que ver con esto, ¿no? Dando a entender la totalidad Exacto. de la naturaleza. O sea, ¿qué queremos decir con que es completa o verdaderamente Dios? O sea, que la persona que estaba ahí presente no le faltaba ningún atributo divino, porque si le faltara un atributo divino ya no sería Dios, ¿se entiende? Entonces, pero también no le faltaba ningún atributo humano, porque si no, entonces dejaría de ser humano. Exacto. Entonces, al decir que es completamente o verdaderamente Dios o verdaderamente hombre, estamos apelando a esa visión o a ese concepto de que no le faltaba nada. ¿Sí? Sí. Entonces, en su totalidad, por eso es que se dice la persona de Cristo es Dios hombre, ¿sí? Sí. Ya que involucra las dos naturalezas en una persona. En una persona, completamente de acuerdo. Ahora, es aquí rápidamente nos llevó a este tema y es aquí donde te decía que entraba la tricotomía. He escuchado en algunos casos que dicen que Jesucristo, o que la persona de Cristo no necesitaba espíritu, porque él ya tenía la divinidad. Claro. Siendo el espíritu lo que nos conecta con lo divino, Jesucristo no necesitaba espíritu porque él tenía la divinidad. Mismo problema. Si Cristo no tiene espíritu, no sería verdaderamente hombre ni completamente hombre. Exacto. Ahora, ese es uno de los problemas que quizás yo puedo llegar a ver en las personas que defienden esta postura en cuanto a la tricotomía. Perdón, en cuanto a la tricotomía, sí. ¿No? De que si le restas una parte a Cristo porque dices no es necesaria ya que Él tiene la divinidad, estarías haciendo a Cristo no completamente hombre. Exacto. Mira, la Escritura nos enseña y es contundente al afirmar que Cristo o la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno de Dios, era humano aquí en la tierra. O sea, claro, antes de su encarnación, la única naturaleza que tenía era la divina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unión hipostática es que Él en su divinidad, en su ser divino, incorpora la naturaleza humana, o sea, apropia para sí mismo, para él mismo, la naturaleza humana. Entonces, no es que abandona su naturaleza divina para adquirir la humana. Entonces, precisamente a veces es un poquito complicado explicar estos puntos y por eso a veces se termina cayendo en estas confusiones en cuanto a si tenía dos personalidades, si intercambiaba como si fuera un chip, o digo un interruptor, en que es que divino y de repente era humano. O sea, sí, entonces, la típica que te dicen, ¿no? Cuando hacía milagros era la parte divina que se activaba. Exacto. Sí, cuando sufría era su parte humana que estaba activando. Exacto. ¿Se entiende? Porque a final de cuentas es muy difícil para una mente humana poder entender cómo funcionaba, ya que la definición conciliar de Calcedoni es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, sin mezclarse y sin separarse a la vez. O sea, y tú dices, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque yo no lo puedo entender. Pero se debe entender que no hay una sustancia, si lo podemos llamar así, o una naturaleza que esté por encima de la otra, exacto, sino que están a la par y que funcionan como un todo, claro, en todo momento. Aunque se habla que Cristo prácticamente, aunque tiene dos naturalezas, tiene dos voluntades. Exacto. ¿Sí? De que sí es verdad que tenía una voluntad divina y una voluntad humana, y lo vemos en el huerto del Getsemaní, cuando en su voluntad humana él decía, pues, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame porque esto no quisiera. Sin embargo, se somete a la voluntad divina y dice, pero no se haga lo que yo quiera más que lo que tú quieras. Entonces, sí hay muchas cosas.
Sí es un tema que puede llegar a ser complicado decir, pero una seguridad que nos da este tema del hecho de decir que Cristo fue completamente Dios es precisamente que podemos descansar, que precisamente al ser completamente Dios nos puede redimir por completo, ¿no? Claro. Nos puede perdonar por completo, nos puede reconciliar por completo, justificar por completo. Ahora, esto de 100% hombre y 100% Dios, yo lo escuchamos muchas veces. Yo también. Y también uno de los problemas que recae es que se cuantifica. Claro. Es decir, tú no puedes cuantificar la humanidad de alguien. Yo no puedo decir tú eres 100% humano o, por ejemplo, en Cristo, yo no puedo cuantificar el hecho de que es 50% humanidad o 50% divinidad. O sea, en cuestiones de naturaleza no se puede cuantificar. Entonces, sí sugeriríamos, si alguna vez tú has escuchado esto o tú eres de los que practica esta parte de decir 100% hombre, 100% Dios, creo que, a ver, si bien no es algo que te está llevando a la herejía, creo que hay mejores métodos o mejores definiciones como las que acaba de mencionar nuestro hermano Raúl, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, o completamente hombre y completamente Dios. Así no nos metemos en problemas de tener que cuantificar la naturaleza de Cristo, ¿no? Sí, mira, yo explicaba precisamente este punto del problema de cuantificar, es que es cierto, no nos lleva a ninguna herejía hacer esta afirmación, pero si buscamos ser más precisos en los términos, es mejor no utilizar lo cuantificable. ¿Por qué? Porque así como nuestras palabras conducen a un razonamiento lógico, lo que yo te decía, o sea, no puede ser alguien un 200% algo, ¿sí? Entonces es ilógico, entonces no se sigue la secuencia lógica, por lo tanto tendríamos que prescindir de ello, ¿no? Y buscar ser más precisos a la hora de abordarlo. Ahora, este tema yo sí lo considero que es muy importante que se aborde en las iglesias. Y dirán, bueno, ¿y por qué no se aborda? Es que tristemente a veces hasta en los mismos predicadores o pastores ni siquiera saben definir este punto, y para no meterse en problemas pues no lo abordamos, ¿no? Pero eso creo que nos debería incluso motivarnos o alentarnos a profundizar más para tener una respuesta más clara, porque de que hay dudas, y siempre va a surgir alguien que diga, a ver, ¿cómo está eso que no sé, Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado, ¿no? Entonces, pero dices que es Dios, entonces ahí hay como una contradicción lógica, ¿no? Entonces ahí es donde entra la definición de la unión hipostática para dar explicación a este punto. Y fíjate que pudiera haber muchas preguntas porque las hay, pero lo más triste o preocupante sería para mí que no hubiera preguntas. Sí. O sea, que la gente simplemente no se preguntara o se cuestionara las cosas, que creo que para mí sería todavía más un problema que hagan preguntas. Más peor. Porque creo, es más peor, claro, exactamente. Porque, a ver, Dios ha levantado maestros que tienen la capacidad no de enseñar, y en las congregaciones debe de haber maestros que estén dispuestos a enseñar. Pero si en las congregaciones no hay preguntas, creo que ya sería destapar un problema más atrás, que sería realmente entonces no se está enseñando con profundidad. O ¿cómo dirías tú? ¿Cómo verías este trasfondo en las iglesias donde realmente no hay un examen exhaustivo de nuestra doctrina? Creo que, bueno, por un lado es cultural, o sea, en el aspecto de que desde el sistema educativo nos ponen como seres pasivos, que solamente estamos receptores y no con una actitud proactiva o activa en nuestro propio aprendizaje, ¿no? Y si eso lo llevamos de este sistema educativo dentro de las iglesias al conocimiento bíblico, entonces, ¿cuál es el resultado? Que nomás se lee la Biblia por leer, que nomás se repiten términos sin profundizar y sin tener una conciencia de qué estoy diciendo con estas palabras, ¿no? Y lo vemos en las canciones, los vemos en frases típicas que se repiten dentro de la congregación o dentro de las predicaciones, y e incluso un vocabulario muy limitado, ¿no? O sea, por ejemplo, apuesto a que muchos no habían escuchado esto de la unión hipostática o qué es la hipóstasis, ¿no? O como algunas personas que dicen, no, es que eso es un invento católico, ¿no? Entonces te quedas, no, híjole, ya estamos teniendo una visión muy, muy sesgada, y precisamente con esta actitud pasiva de que, bueno, es que es lo que me platica el pastor, lo que nos cuenta el predicador, y no hay como un pensamiento crítico de, a ver,
¿a qué te refieres con eso que dices? ¿No? Ujú. ¿A qué te refieres con ese otro término? E ir profundizando Claro. para que nos haga sentido, ¿no? Claro, y eso al final da crecimiento a todo mundo, porque Ujú. por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo predicando en Berea, ¿no? Y los bereanos analizando todo, y me atrevo a pensar que le hacían preguntas, ¿no? Claro. Comparaban las escrituras y le hacían preguntas. Ahora, ¿esto en qué motiva? Motiva incluso al pastor a prepararse más. Claro. Porque una vez que la congregación empiece a hacer preguntas, el pastor va a tener la obligación de prepararse más. Y eso, sin duda alguna, va a traer una edificación total a la iglesia. Y temas como la hipóstasis, temas como la Trinidad, temas como la expiación, temas como el pecado, son doctrinas que sin duda deben de ser fundamentales dentro de la congregación para, o sea, sin excepción, llámese de denominación que se llame, son doctrinas en las que todos debemos de estar de acuerdo en cuanto a esta fe universal, ¿no? Entonces, ¿Cristo es un semidios? No, No, claro que no era un semidios. O sea, completamente Dios Claro. y completamente hombre. Cristo es una solo apariencia humana, porque esa es una, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba esta idea de que Cristo simplemente era una máscara. Yo yo sé que la has leído, ¿verdad? No Sí, recuerdo sí. ahorita el nombre de que alguien que expuso, ¿no? No recuerdo el nombre, se lo debo. De que exponía que Cristo, Sí. la imagen de Cristo era solamente una máscara, ¿no? Como que el Dios se había puesto un skin, una piel de humano, pero realmente era Dios, no era hombre como nosotros tal y como tal. No recuerdo ahorita el nombre de esa herejía como tal que fue condenada precisamente en Calcedonia. Pero a veces otra, ¿no? Que también uno habla acerca de concilios, habla de definiciones cristológicas y dices, no, pero ¿cómo? Eso nunca me lo han enseñado. Entonces, ¿lo tienes ahí? No. No estoy seguro si te refieres a la... ya, Ya ¿qué se me te olvidó. preguntaste? Se me fue. Ya se te No, olvidó. no puede ser. Estamos mal. Estamos mal aquí. A ver, si... que tiene que ver con el adopcionismo. El adopcionismo es uno, ¿no? Ok. Que él nació como hombre y fue adoptado como Dios en Exacto. el momento de su bautismo. De su que esa es bautismo. otra. Ajá, A esa ver, es háblanos un otra. poquito de eso. Ok, en el adopcionismo, que era el que me quería acordar. Sí. Precisamente Jesús, un hombre histórico, como tú y como Ajá. yo, aquí en la tierra, común, resulta ser que es elegido por Dios, y se convierte en el Cristo. Ajá. ¿Sí? Se llega a convertir en el Cristo, ¿por qué? Porque es el ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto se convierte en un ser divino, cosa que esto en su consecuencia final, pues eso plantearía que nosotros también podríamos llegar a convertirnos en un ser divino gracias al Espíritu Santo también que venga sobre nosotros y poder ser, de hecho esta creencia es Exacto. muy popular en la nueva era. Es muy popular. Ajá. Es lo que dice que puedes llegar a ser dioses nosotros. Exacto, y que por lo tanto te convertirías en un ser iluminado como Jesús, que se convirtió en un Cristo, ¿no? Así es. Aquí está, mira, docetismo. El docetismo. Docetismo, precisamente derivado del griego dokein, que es que solamente parecer. Es decir, que solamente Cristo, solamente parecía humano, porque se puso una piel humana, pero él seguía siendo totalmente Dios. Entonces también eso es una idea equivocada, ¿no? Que esta sí ya no se ve mucho dentro de las corrientes cristianas, pero sin duda alguna es importante conocerlas. Claro, sí. Es que aquí se aplica el dicho muy común que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Uh-huh. Y si no conocemos mínimamente estas herejías, no vamos a poder discernir cuando sea un refrito moderno de estas herejías. Sí, claro, ¿no? porque imagínate tú que un día en una iglesia que no se toca ninguno de estos temas, un día el pastor dice, ¿saben qué? Pues Cristo era en el adopcionismo, ¿no? Cristo era un hombre como tú y como yo y de repente fue adoptado por Dios, le fue dada la divinidad, ¿no? Y tú, como no sabes nada del tema, dices, amén, ¿no? Exacto. Dices amén. Sí. Y ya te quedas con esa idea. O el docetismo, ¿no? De que dices, no, es que Dios se encarnó, pero siempre fue completamente Dios, simplemente que tenía una piel humana nada más, ¿no? Y también dices, amén. Entonces es un peligro muy grande, la verdad, el no conocer todas estas cosas que, a ver, y no las podemos abordar todas, porque sería demasiado, pero por lo menos queremos tocar un poquito de cada uno. Ok, hermano, entonces, siguiendo con esto de las interpretaciones incorrectas, ¿no? Que hay dentro de la iglesia. Tenemos aquí algunas para mencionar, ¿no? Dentro de estas malas interpretaciones o mala manera de enseñar la hipóstasis. Explicar. De explicar la hipóstasis, ¿sí? O incluso el
la nula explicación, ¿no? Ni siquiera de tocar el tema de la hipóstasis en las iglesias, es nestorianismo moderno, ¿verdad? Claro. Este intento de, no intento, sino esta mala práctica de dividir demasiado las naturalezas de Cristo. Claro. Porque, por ejemplo, una de las preguntas, digamos, o de los temas que suelen manifestar nestorianismo. ¿Qué es el nestorianismo? Primero, ¿qué es el nestorianismo? Antes de pasar a... Bueno, el nestorianismo es una corriente filosófica que intenta explicar, claro, las dos naturalezas de Cristo o de la persona de Cristo, la cual sí hace una separación total entre ambas, cayendo casi en dos personalidades, ¿no? Entonces, no lo ve en términos bíblicos, o sea, no se desapega del concepto bíblico, ya que, por ejemplo, vemos en Juan 1:14 que dice, que explica, claro, termina explicando sobre el verbo eterno de Dios, todo eso, y dice que se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, la palabra de se hizo carne o se encarnó y habitó entre los hombres es una palabra que hace alusión al puso su tienda entre los hombres, o sea, y claro, en el concepto hebreo poner su tienda es como el tabernáculo, ¿no?, del Antiguo Testamento. Incluso algunos teólogos dicen en esta construcción de palabras, ¿no?, el verbo de Dios se tabernaculizó aquí en la tierra, o sea, puso su habitación en la tierra. ¿Y cuál fue esa habitación? Pues la carne, la naturaleza en la carne, ¿no? Entonces, y por eso habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito. Entonces, obviamente interactuaron con la persona de Cristo, ¿sí? Y con ambas naturalezas, ¿sí? Entonces, ahí es donde el nestorianismo cae en, a ver, entonces sí era Dios y sí era hombre, pero estaba como en esta dinámica de switch, de interruptor, mejor dicho, donde pues separamos las naturalezas porque una no tiene que ver con la otra, o sea, en este ámbito, ¿no? O sea, algo totalmente contrario de la unión hipostática. Exacto. De que es una unión total de ambas naturalezas. El nestorianismo dice, no, es que no puede ser eso posible. En unas ocasiones tiene que ser hombre y en otras ocasiones tiene que ser como Dios. Ahora, ¿esto se da dentro de los ámbitos modernos de la iglesia? Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando tú le preguntas a un maestro o a un pastor, ¿no?, moderno que desconoce quizás el tema, tú le preguntas, ¿quién murió en la cruz? ¿Qué es la respuesta que te dan? La naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿no? Claro. Porque Dios no puede morir, porque Exacto. ¿cómo va a morir en la cruz Dios, no? Entonces, ahí se está haciendo una separación de naturalezas que no se puede, que está condenada precisamente en el Concilio de Calcedonia, que no se puede separar la persona de Cristo. Cuando uno dice, en la cruz murió solamente la carne de Cristo, está haciendo una separación. Claro, sí, Por lo tanto, hermano, estás cayendo en una herejía. Es decir, la iglesia no cree eso que tú estás tratando de decir. Es que también hay que tener esto en cuenta. Es natural tener esta equivocación. O sea, es natural. Sí, es natural. Pero no es bueno. O sea, es perjudicial. Es natural, ¿por qué? Porque si se vuelve temeroso o produce temor a afirmar que murió Dios. ¿Sí? O sea, es ese temor de, es que Dios no muere. Entonces, si yo digo que también murió haciendo esta separación, o sea, naturalmente, es que murió también su parte divina, entonces estás diciendo, estás igual cayendo en nestorianismo porque estás separando las naturalezas, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho esta frase de Samuel Pérez Millos, que dice, a ver, Dios no puede morir, ¿sí? Pero quien murió en la cruz es Dios. Uh-huh. Entonces algunos dirán, a ver, espérate, ya me hiciste bolas con eso. Sí, Dios, o sea, Él mismo no muere, ¿sí? Pero el que estaba en la cruz muriendo es Dios, es Dios, ¿sí? Precisamente por la unión hipostática, ¿sí? Que dentro de una persona, y hago énfasis en la palabra persona, ¿sí?, están las dos naturalezas. Entonces, no podríamos separar las naturalezas, porque si las separamos, entonces ya tendríamos que estar hablando de dos personas, cosa que no es así, o sea, es una sola persona. Y nosotros, a pesar de que no somos una sola persona con una sola naturaleza, sí es complicado naturalmente
intentar comprender esto. Por eso dijimos en un inicio que es un misterio, ¿no? Es un misterio. Ahora, dices, ¿es natural tener este tipo de error? Sí, es natural, porque cuando desconoces el tema, lo primero que se te viene a la mente es decir, no, pues lo único que yo considero que puede morir es la carne, ¿no? Pero creo que es natural, pero también creo que no es correcto decir algo de lo cual no estás seguro, sí, ¿no? sí. O sea, si yo voy a dar una afirmación de una pregunta tan importante como lo es la naturaleza de Cristo, pues por lo menos debo de prepararme, de investigar, de estudiar sobre el tema, y cuando ya tenga una respuesta concreta, entonces decir, mira, estoy seguro de que es esto. Entonces, ¿es natural el error? Sí, pero también es natural, pues oye, tener el sentido común de decir, me tengo que preparar para dar una respuesta lo más acertada posible. Caso lo mismo en el momento de la concepción Del de Dios. nacimiento, sí. ¿A quién parió María? Exacto. A ver, si en la cruz murió Dios, Ajá. ¿a quién parió María? Ajá. Es que también hacen esta afirmación, es que la naturaleza humana Parió fue la la que naturaleza nació. humana. Y no, o sea, bueno, citando a unos hermanos, es que la gente humana no pare naturalezas, ¿sí? Pare personas. Pare personas. ¿Sí? Y quien muere una persona. Exacto. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que también a veces surge este temor de decir, es que no puede nacer Dios porque Dios es eterno, ¿no? Sí. Y entonces confundimos el nacimiento con un inicio, ¿sí? Entonces, claro, para nosotros sí termina siendo la concepción o el nacimiento como un inicio, pero la Biblia nos enseña que Cristo ya existía desde la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambió? Pues precisamente que se encarnó. Entonces, prácticamente vino a asumir y de incorporar en sí mismo una naturaleza humana y ahora es una persona divino-humana, ¿sí? O sea, no podemos decir o hacer mayor énfasis en una que la otra. Exactamente. ¿No? Entonces, podemos decir con toda confianza que María es madre de Dios. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Totalmente. Y aquí es cuando muchos hermanos pegan el grito, no, eso es católico romano, sí. no, es una completa locura pensar eso, ¿no? Pero es verdad. O sea, todos estos conceptos que a lo mejor para muchos puedan parecer nuevos, ya fueron abordados por la iglesia desde edades muy tempranas, ¿no? Precisamente el Concilio de Calcedonia. Que les invito a que investiguen sobre el Concilio de Calcedonia, que precisamente es uno de donde se aborda la cristología con mayor amplitud. Y se define que precisamente ahí, ¿no? El término Teotocos. No tanto para darle honor a María como una soberana del cielo, sino precisamente para proteger la naturaleza de Cristo. Claro. Para decir, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, desde el momento de su concepción en el vientre de María hasta el momento de su muerte en la cruz. Entonces, eso protege, blinda totalmente la unión hipostática desde el momento en el nacimiento por la Virgen y en la muerte en la cruz. ¿Y cuando resucita? ¿Y cuando resucita? ¿Resucita solamente la naturaleza humana? ¿Qué resucita? A ver. Sí, ¿no? De que se murió su piel, ¿no? Se fue al cielo y después ya que resucitó se la volvió a poner, ¿no? Sí, o sea, es absurdo, o sea, pero es que te digo, existe un temor de decir, es que precisamente porque desconozco este punto, pues no me atrevo a hacer esta afirmación, pero es que de entrada lo estamos viendo con el ente equivocado, ¿no? De querer ver naturalezas en lugar de la persona, ¿sí? Porque quien interactúa es la persona, es la que sana, es la que, claro, a través de esta persona las naturalezas se comunican a la humanidad, ¿no? Entonces, que esa es otra explicación que también hacen, ¿no? O sea, la naturaleza está, bueno, y hago así como un ejemplo, ¿no? Está, pero a través de la persona es que se comunica, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús haciendo milagros, ¿no? La naturaleza divina comunicándose, pero es una persona. Claro. Y la Biblia lo que hace énfasis, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la persona de Cristo y que son estas dos naturalezas juntas y claro, no mezcladas, no superpuestas tampoco, o sea, sino que están unidas en una sola persona. Entonces, contenidas. Contenidas. Entonces,
Cuando nosotros veamos a Cristo, hablemos el tema de Cristo, no lo veamos como la naturaleza de lo que Él es, sino como la persona que Él es. Exacto. Entonces, cuando hablamos de su muerte, cuando hablemos de su vida, cuando hablemos de su nacimiento, y no nos sintamos quizás capaces de dar una respuesta tan profunda en cuanto a la naturaleza, ¿sabes qué? ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Exacto, la persona. ¿Y quién de era Cristo, Cristo? o la ¿Era segunda Dios? persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. ¿Y quién era Cristo? Era verdadero Dios y verdadero hombre. Y hasta ahí está todo correcto, ¿no? Sin necesidad de abordar más. Que si ya es necesario abordar más, pues sí, hay que prepararnos un poco más. Claro. Ahora, tal vez dirá nuestra audiencia, bueno, ¿y de qué me sirve la unión hipostática? O sea, yo ya creo en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, yo ya creo en su obra, en que resucitó, está a la diestra del Padre, está en mi corazón. O sea, yo ya creo todo eso. ¿De qué me sirve saber la unión hipostática? ¿Sí? ¿La contestas tú o la contestas? No, dale. Le doy. Estás bien entrado, dale. Ya agarré viada, Sí, ¿no? ahora sí, ya, dale. Muy bien. Mira, es necesaria la unión hipostática de entrada para nuestra salvación. Sí. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que nosotros somos seres limitados, o sea, con límite de tiempo, límites de capacidades, todo nuestro ser está limitado. Y por lo tanto estamos frente a un Dios eterno que no tiene límites y que es eternamente santo, por supuesto. Por lo tanto, la ofensa de nosotros a Él es una ofensa eterna, claro, a su carácter, a su ser, a su justicia, a su santidad. Entonces, un ser finito o limitado no podría satisfacer la justicia de un Dios ilimitado. ¿Se entiende? Sí. Tendría que ser alguien con el valor eterno de un Dios eterno para poder satisfacer esa deuda, ¿no? Esa ofensa. Pero también no podríamos, porque era necesario que un humano pagara la deuda humana. ¿Se entiende? Entonces es ahí donde radica el concepto de la unión hipostática, ¿no? Ya que incluso desde el Antiguo Testamento se hablaba de Dios mismo en la tierra, ¿sí? Que el Señor, el Salvador, por los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces esa promesa, la única forma de tener este concepto es que Dios mismo se lo haya revelado a los profetas, de que iba a venir alguien que es Dios mismo aquí en la tierra. Pero ¿cómo iba a ser Dios mismo? Pues se tenía que encarnar, ¿no? Para que representara a Dios y representara al hombre y fuera este reconciliador de estas dos personas, ¿no? Por eso Timoteo, Pablo hablando de Timoteo, dice que él es el mediador. El mediador, exacto. Porque él está en medio entre Dios como Dios, claro, y entre los hombres como hombre. Exacto. Entonces, dando a entender que, a ver, por eso el pacto de obras del Antiguo Testamento no funcionaba, no podía ser para siempre, porque el hombre estaba ahora sí que obligado a cumplir, ¿no?, con un sacrificio anual para la expiación de sus pecados, pero aún así, o sea, terminando de esa expiación, al segundo uno ya estaba cometiendo pecado, ya estaba transgrediendo la ley de Dios, ¿no? Y tenía que esperar otro año para volver a intentar dar una expiación por sus pecados, ¿no? Y que era una expiación imperfecta. Y agregando a eso, también el sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio de expiación por sí mismo, para después por el pueblo. Eso significaba que incluso el propio sacerdote era imperfecto, sí, pero en Hebreos nos explica que Cristo mismo, Él es el sumo sacerdote que ofrece un sacrificio de una vez y para siempre por todos. Entonces, y Él no necesitaba un sacrificio para Él mismo, sino prácticamente para todos nosotros, ¿no? Entonces, Él siendo el sacerdote y siendo el cordero de la expiación, ¿no? Entonces, o sea, por eso te decía la vez pasada, sí, el tema todo el ritual del tabernáculo es magnífico, cómo se cumple en Cristo, y precisamente era necesario, bueno, de hecho, regresándonos poquito de tema, sí. Cristo, la palabra Cristo significa el ungido, ¿sí? Entonces, ¿por qué era ungido? Porque en el Antiguo Testamento las personas que eran ungidas eran o los reyes, los profetas y los sacerdotes, ¿sí? Entonces, en Cristo, en Jesús, se cumple
que es los tres oficios, que él es ungido como rey, ¿sí? Como profeta, anunciando la voluntad de Dios al pueblo, pero también como sacerdote que representa al pueblo ante Dios. Ujú. Entonces, él cumple a cabalidad esto, por lo tanto, era necesario que fuera una persona divino-humana para poder cumplir con todo estos roles, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí, es profundo todo esto, profundísimo, claro. sí, sí. Y son muchas cosas que, a ver, se lo están perdiendo, ¿no? En muchas iglesias se lo están perdiendo. Claro. No se tocan estos temas, ¿no? Y es triste porque, por ejemplo, tú ves en las iglesias todo menos doctrina fundamental. Claro. Todo, en la iglesia es todo, a veces, todo show, menos lo que realmente importa, ¿no? Lo que realmente te va a hacer entender en el Dios en el que crees. Ahora, dejando de lado el nestorianismo, ya lo vimos tantito, que sería este exceso de división en cuanto a las naturalezas. Ya llegamos que en conclusión no veamos a las naturalezas, sino veamos a la persona de Cristo. Exacto. Y no tengamos miedo de decir que Cristo es Dios en el vientre de María como Dios en el momento de su muerte en la cruz, ¿no? Claro. Podríamos decir lo rescatable de este punto. El otro tema es el monofisismo. Ajá. Es decir, que su divinidad absorbió la humanidad nada más. Claro, ¿no? sí, sí. O sea, de que siendo divino, tomó lo que hablamos ahorita, es parecido al docetismo, pero que absorbe la humanidad, ¿no? Eso va muy de la mano, ¿sabes? Con el gnosticismo, que afirmaban que Jesús era más un espíritu que carne, ¿sí? Exacto. Entonces, claro, se relaciona un poco porque en este caso pues le da la explicación de que lo absorbe, ¿no? Y que por lo tanto es más divino, espiritual y fue con lo que interactuaron los apóstoles y todas las demás personas. ¿Te imaginas? O sea, imagínate una enseñanza de estas hoy en día. No dudo, ¿no? Sale cada cosa, ¿verdad? Claro. No lo dudo. La otra es, por ejemplo, esta es una cristología neopentecostal, ¿no? Enseñar que Jesús hizo milagros solo como un hombre lleno del Espíritu. Ok, sí. Y que cualquiera puede hacer lo mismo. Claro. En la denominación o podríamos llamarle secta neopentecostal, donde ya se sale de la ortodoxia, este enfoque donde Jesús es un ser humano que solamente a través del Espíritu Santo, de hecho se parece mucho a lo que habíamos dicho de que tipo adopcionismo, sí, ¿no? Sí. Coquetea con esa postura. Jesús, al ser lleno del Espíritu Santo, pues es el ungido y puede hacer milagros a través del Espíritu Santo. Que sí los puede hacer, ¿sí? O sea, claro, totalmente. Y que sí necesitaba el Espíritu Santo. Claro, totalmente. O sea, en eso no lo negamos. Pero de ahí trasladarlo a hacer una maroma ahí exegética, hermenéutica y demás, para afirmar que nosotros podemos alcanzar, y sobre todo utilizando el pasaje bíblico de que mayores cosas que estas harán ustedes, ya es caer en un exceso dañino para la iglesia, el pensar que ese es el propósito, ¿no? Que el Espíritu Santo esté en nosotros nomás para hacer las obras y los milagros como Jesús, ¿no? Cuando pues no es así, o sea, ahí ya estás tocando temas de soteriología, temas de neumatología, temas de la divinidad, la Trinidad, o sea, todo eso, la unión hipostática como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, estaríamos negando de entrada primero la divinidad, ¿no? De Cristo. Sí. Entonces estaríamos negándolo. Por otro lado, estaríamos viendo al Espíritu Santo como utilidad, como un objeto utilitario, ¿no? O sea, que lo estamos utilizando para nuestro favor, para nuestro antojo, que ¿no? ese es otro tema, Otro ¿no? tema, Otro sí, tema, sí. que se vea al Espíritu Santo más como un poder que como una persona. Exacto. Entonces, por eso en el tema en neumatología también es verlo como una persona, ¿no? Entonces, fíjate, ese es otro punto. Pensar que persona es un ser material, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de persona, claro, aquí resumiendo un mes de lecturas filosóficas. Resumiendo un montón Sí, de sí, cosas. sí. O sea, persona, para que sea una persona, o sea, ¿qué hace una persona que sea persona? Pues que tenga estas tres características, ¿no? Que tenga intelecto,
emociones y voluntad. Entonces, si no tiene estas tres cosas, pues entonces no es una persona. Y la Biblia nos muestra a través de muchos pasajes que tanto el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, porque los tres tienen intelecto, tienen emociones y tienen voluntad, ¿sí? Que claro, el tema de las emociones no hay que verlo como emociones como las de nosotros, ¿sí? Sí, Porque el atributo de Dios de la impasibilidad, ahí es donde hay que prestarle atención. sí. Pero ese es otro tema Sí, también. claro, ese es otro Sí, sí, tema, ese es ¿no? otro tema. Y que cuando hablamos de personas en cuanto a lo que es divino, tenemos que quitarnos la idea de lo humano. Exacto, O sea, sí. de entrada, ¿no? Para romper esas categorías. Ahora, hermano, otro punto. Cristo está con nosotros. ¿Dónde Claro. está Cristo? ¿Cuál es la naturaleza actual de Cristo? Ok. Esto es un punto que a veces no se presta atención y no se comprende, porque precisamente al hacer separación de naturalezas y todo esto, se confunde. Además, agregándole ahí otro puntito, es que a veces en las iglesias estamos acostumbrados a manejar un vocabulario y somos tan literalistas que a veces no prestamos atención que es en sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, leemos que Jesús dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Y decimos, ya ves, Cristo está conmigo, está en mi corazón, o está aquí en la iglesia, pero se cree que es literal esa expresión, ¿sí? Cuando en realidad, si Cristo o el verbo se encarna e incorpora la naturaleza humana, la carne en su ser, entonces en algún lugar tiene que estar esa carne, puesto que resucitó, ¿cierto? Sí, y puesto que la unión hipostática es eterna. Es eterna, exacto. O sea, no es como que ya dejó su cuerpo y ya está con el Padre. No. O sea, están unidos eternamente y por lo tanto en algún lugar tiene que estar ese cuerpo, ¿no? Entonces, y Esteban lo explica en su visión, que mira al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces, e incluso los ángeles, bueno, cuando Jesús es ascendido, exacto, y los ángeles dicen, así como ustedes lo ven cuerpo. irse en cuerpo exacto, así vendrá puesto. Entonces, no es que esté literalmente Cristo en la iglesia o que esté en mi corazón o que esté, ¿en qué otro ejemplo había dado? Que esté entre nosotros, ¿sí? No. Está Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, a ver, ¿cómo que a través? Sí. Porque incluso Jesús les advirtió a los apóstoles, dice, yo me tengo que ir, ¿sí? Pero no los dejaré huérfanos, ¿sí? Entonces rogaré al Padre para que envíe a otro consolador, ¿no? Y Él les recordará las cosas. Entonces Cristo le está diciendo, no voy a estar con ustedes, no voy a estar físicamente con ustedes, pero voy a estar a través del Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo nos va a recordar las obras y las enseñanzas de Cristo. E incluso Pablo después explica que el Espíritu Santo nos lleva y nos presenta a Cristo, puesto que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, es que para explicar esto se necesitan muchas doctrinas más que cuadren y que hagan sentido y que no digamos, ay no, estoy diciendo una herejía porque Jesús está en cuerpo allá junto al Padre. Es que sí, lo está. Y estamos esperando su regreso corporal, físico, material a la tierra, ¿sí? Entonces, esa es escatología. Entonces, fíjate, te digo, muchas doctrinas tienen su nexo o su punto de encuentro en estos temas. Sí, en Cristo. Exacto. En Cristo. Y tienes mucha razón en este sentido, porque a mí me sorprende la cantidad de gente que no sabe o no sabía que Cristo está en cuerpo ahorita. O sea, pero ¿dónde está Jesús ahorita? Está en cuerpo. No, es espíritu, ¿no? O sea, la Biblia dice que en ese texto de Timoteo de 2:5, donde dice que Él es el mediador, porque Él es el único Dios mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿No? De entender Pablo, que la naturaleza actual de este mediador es hombre, claro, como nosotros, ¿no? Claro. Entonces está en su cuerpo y los ángeles, como bien dicen que volverá, ¿no? E incluso Él es la primicia de la resurrección. ¿Y qué resucitó? Una persona en cuerpo. Exactamente. Sí. Ahora, lo que te platicaba el otro día por mensaje, nuestra resurrección, ¿qué estamos esperando? La resurrección de nuestro cuerpo. Es decir, claro, cuando nosotros partamos a la
otra vida, por así llamarlo, Ujú. no nos vamos a ir en espíritu solamente, se va a ir nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso dice Seremos Tesalonicenses transformados. que nosotros seremos transformados y los que ya murieron resucitará su cuerpo, ¿no? Y se volverán a unir en su cuerpo para estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar de manera material Claro. con Cristo. Y si Cristo es espíritu actualmente, si fuera un espíritu, pues nosotros no pudiéramos verlo porque seguiríamos siendo material. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que aquí se cumple la unión hipostática eterna, que para poder estar eternamente con Cristo, Cristo necesita ser eternamente hombre para poder estar Claro. con nosotros, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿te imaginas, hermano, qué tantas cosas podemos hablar aquí en ese Sí, tema? o sea, lo decía la vez pasada, es como una ficha de dominó. Si no la tienes bien colocada, te va a derrumbar todo lo demás. Y tienes toda la razón. Cristo mismo, al resucitar, resucita en carne. El ser las primicias, entonces también tenemos la promesa de nosotros ser transformados en un cuerpo glorificado, por supuesto, ya no sujeto al pecado, ya no sujeto Ujú, a la tentación. Y claro, con la capacidad de glorificar a Dios ujú, como debió ser en un inicio, claro, ¿no? claro. Entonces, esa fue la labor de Cristo. Entonces, por eso es que adoramos, por eso es que glorificamos a Cristo, por eso en Apocalipsis hace tanto énfasis al Cordero que es digno de desatar los sellos, ¿no? Sí, imagínate esto, bro. O sea, el mismo Espíritu, el mismo Dios, Jesucristo dice, no, al Padre nadie le ha visto jamás. Ujú, exacto. Y esto nos da a entender que, o sea, aunque muchos de nosotros pensamos, ¿no? Que algún día vamos a conocer al Padre, lo más seguro es que no sea así, Ujú, ¿no? Que al Padre nadie le va a ver jamás. Que nuestra única esperanza es que Cristo se encarnó para nosotros y por medio de Él tenemos acceso a la divinidad, ¿no? Él es Dios, claro, claro. pero es este Dios que se ha encarnado y se ha hecho semejante a nosotros para que en la eternidad podamos tener esta comunión con lo divino por medio de Jesucristo. Entonces, son muchas cosas que a lo mejor pasamos por alto o ignoramos o simplemente pues por el, ¿qué podemos decir? Por el argot popular, ¿no? Ujú, De lo que se predica. Tenemos quizás conceptos erróneos que la Biblia no dice. claro. Creemos cosas que la Biblia no dice o las creemos todas chuecas, Sí. ¿no? Todas transgiversadas, O como pero rompecabezas, como así como piezas rompecabezas. así sueltas. No nos Exacto. conecta nada. Tenemos un chile con queso así de todas las cosas, ¿no? Así de que no, pues yo creo que esto y que esto y que esto. Porque precisamente son de las cosas negativas que trae el soloísmo bíblico, ¿no? Sí. El que uno agarre su Biblia y que si hay 30 agarran su Biblia y 30 la interpretan de manera diferente. Lo que decía Vicente de Lenis, ¿no? En su comunitorio, hay tantas opiniones como intérpretes. Claro. Entonces, si no hay una regla fija en cuanto a doctrina en una iglesia, pues mira, todos van a tener una diferente manera de pensar. Pero quisiéramos tocar muchísimos más temas, lamentablemente el Ujú. tiempo se nos viene encima, pero espero que lo poquito que hayamos podido ver hoy pues sea de bendición, que esto, a ver, no se queden con lo que nosotros decimos, sino que, como dice nuestro hermano Raúl, no nos No crean, nos crean. Sí, sí. investiguen, Sí, claro. vayan a las fuentes. Primero vayan a la Biblia y después vayan a la interpretación correcta de la Biblia. ¿Algo que quieras decir, hermano, ya para ir cerrando? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a producción también por recibirme calurosamente y con buen ánimo. Esperamos seguir viniendo, Claro que seguir sí. recibiendo invitación y traer más temas de interés, y por qué no a echarnos ahí una carnita asada y para ir profundizando, ¿no? Incluso Profundizando en la hay carne. temas que hasta se vale especular, o sea, no sé por Sí, qué claro. se le tiene miedo a la especulación también, pero bueno, ese también hay que la Biblia también permite hasta cierto punto Claro. especular sin caer en herejías, por supuesto, y que es muy sano ese diálogo. Entonces, este tipo de espacios, yo agradezco a Dios por estos espacios que permite este diálogo, ¿no? Sí, creo que la especulación es válida siempre y cuando no caigas en una afirmación Claro, y lo claro. quieras imponer, ¿no? Como una Exacto. verdad absoluta. Creo que aquí se da el espacio para la especulación. Ahora sí que la última palabra, como dicen, la última palabra la tiene usted. La tiene usted, No, no es sí. cierto. La última palabra la tiene la Biblia. Exacto. Y su correcta interpretación. Hermano, pues el próximo tema que tenemos tú y yo ahí agendados es el tema de la alabanza. Sí, claro, claro. Es un tema que va a aprender. Pensé que le ibas a dejar de sorpresa. No, de una vez que Te se quieres prenda el generar cerro. expectativas. El próximo tema con nuestro hermano Raúl va a ser el tema de la alabanza. Así es. La alabanza en las iglesias y su impacto tanto positivo como negativo, ¿no? Exacto, sí. Espérenlo unas 2 o 3 semanitas más.
Pero muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. De verdad agradecemos mucho su tiempo tan valioso que nos regala esta hora que nos pone ahí de fondo mientras usted hace sus cosas. Se lo agradecemos mucho. Le agradeceríamos también que nos ayude a compartir ese contenido. Yo sé que las 120, 130 personas que nos ven cada semana, si nos ayudan a compartir, pues puede ser de bendición. Muchas gracias, bonita noche y Dios les bendiga. Esto es Eclesia Voz, mi nombre es Jefte León, mi hermano Raúl Guardado, y Dios les bendiga. Dios les bendiga. Comenten. Chido, Una ¿no? disculpa. Problemas técnicos, no pasa nada. ¡Ay! Sí, ya ahorita pasa de todo. Ajá, exacto. Se murió el diablo. El diablo. Oye, ese blooper lo pones al final, va a estar bueno.